Bueno, si yo quisiera hacer un análisis completo de esta función logarítmica, lo que voy a tener que ver es el tema de los elementos, ¿sí? Primero el argumento. El argumento en este caso es x menos 3. La base es el 2 y este va a indicar el desplazamiento en el eje y. Entonces vamos de a poquito. Si yo quiero hacer el dominio de esta función, ¿qué tengo que pensar? Tengo que pensar en las restricciones. En este caso, lo único que no me puede llegar a pasar es que el argumento sea negativo o que valga 0. Si ustedes ponen el logaritmo de cualquier base en la calculadora de un número negativo, les va a dar error. O si ponen el logaritmo de cualquier base de 0, también les va a dar error, porque es una cuenta que no se puede hacer. Entonces, para garantizarnos eso, lo que yo tengo que pensar es que el argumento, que en este caso es x menos 3, tiene que ser mayor a 0. Fíjense que pongo mayor, ¿sí? No pongo mayor igual, porque no puedo incluir el 0. Entonces, si yo despejo esto, esto se resuelve como cualquier ecuación común y corriente, solamente tengo que tener en cuenta el tema del signo, y esto nos queda que x es mayor a 3. Si yo lo pienso en un intervalo, pensemos en una recta numérica, 0, 1, 2, 3, nos está diciendo todos los valores que tienen que ser mayores a 3. Serían todos estos valores de acá. Entonces, ¿cómo los escribo en forma de intervalo? El dominio de la función, ¿qué va a ser? Va a ser desde el 3, fíjense que lo pongo con paréntesis, ¿sí? Porque si yo lo agarro, sería que esto valga 0 y no puedo. Y de ahí al infinito positivo. Bien, ahí ya tenemos el dominio de la función. La imagen es siempre la misma. Y es todos los números reales. Esa es una ventaja de las funciones logarítmicas. ¿Qué más? Las intersecciones con los ejes. Si yo quiero hacer la intersección con el eje X, ¿qué tengo que pensar? Tengo que pensar que Y tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a nuestra función. Nuestra función era f de x es igual al logaritmo en base 2 de x menos 3. Es más 1, ¿no? Sí, más 1. Bien, entonces en donde está la y o la f de x, porque es lo mismo, voy a poner un 0. Y pongo logaritmo en base 2 de x menos 3 más 1. Despejo la x. ¿Cómo despejo la x de acá? Bueno, paso el 1 para allá restando. Me queda esto así. Y ahora, fíjense que ¿cómo resuelvo un logaritmo? Si yo acá hubiera tenido un número, tengo que pensar 2 elevado a este me tiene que dar el argumento. Entonces, 2 elevado a la menos 1 me tiene que dar el argumento. ¿Sí? Bien, entonces, 2 a la menos 1 es un medio. X menos 3. Y ahora este 3 que está acá pasa para allá sumando. Por lo tanto, X es, esto 2 por 3, 6, 7 medios. Quiere decir que en el 7 medios, o sea, en el 3,5, voy a tener mi raíz. Ahora, si quiero hacer la intersección con el eje Y, el que tiene que valer X es 0. Y vamos de nuevo. F de X o Y, vamos a poner la Y porque yo quiero tener el resultado en Y, pero es lo mismo. Logaritmo en base 2 de X menos 3. Esto nos queda más 1. Me había olvidado ese detalle. Bueno, entonces en donde está la X lo reemplazo por 0. Si ustedes se fijan, esto nos queda el logaritmo en base 2 de menos 3. Y nosotros habíamos dicho que no puedo tener un logaritmo de argumento negativo, porque no voy a encontrar ningún número positivo que elevado a algo me dé un número negativo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no tengo intersección con el eje Y, ¿ok? No va a cortar nunca con el eje Y.
Perfecto, entonces la intersección con el eje Y no existe. Bueno, y ahora lo que nos queda por hacer es la asíntota. Recuerden que es re fácil la asíntota porque lo único que tenemos que hacer es reconocer cuál es el valor que yo tengo que está sumando a la x en el argumento. O sea, fíjense, ven que nosotros tenemos x menos 3. Es muy importante que veamos el tema del signo. Siempre es x menos algo. Entonces, en este caso, mi asíntota vertical va a ser 3. Si hubiera sido x más 3, era al revés. O sea, la asíntota vertical eran menos 3, ¿sí? Ojo con el tema de los signos. Esto tiene sentido porque eso es lo que implica que no me corte el eje Y, porque está como desplazada para la derecha, ¿sí? Bien, entonces. Bueno, entonces, la asíntota teníamos que ver, nosotros teníamos que nuestra función, como es igual logaritmo en base 2 de x menos 3 más 1, miramos este numerito que es muy importante, ojo con el tema del signo. Mi asíntota vertical, solamente voy a tener asíntota vertical, no voy a tener otra asíntota, es x igual 3. Si hubiera tenido un x más 3, la asíntota hubiera sido menos 3, ¿sí? Es como con el signo contrario. ¿Eso qué pasa? Ahora, lo que yo voy a hacer es analizar el conjunto de positividad y de negatividad de la función. No necesariamente para eso tengo que graficar, pero yo igual lo voy a hacer. Grafiqué en el GeoGebra y ahora lo voy a pegar y les voy a mostrar cómo quedaría. Ese sería nuestro gráfico. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos, fíjense, que la asíntota vertical nos coincide en el 3, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es, si yo quiero el conjunto de positividad, ¿a partir de qué valor? Siempre es a partir de la raíz. Y la raíz a nosotros nos había quedado, ya no me acuerdo, pero lo puedo tener acá, es 7 medios hasta el infinito positivo. Y después, el conjunto de negatividad, ¿cuál va a ser? Va a ser, fíjense que es desde la asíntota hasta el 3 medios. Siempre va a pasar lo mismo. Entonces, desde la asíntota, o sea, desde el 3 hasta el 7 medios, que era mi raíz de ahí. Y ahora, para el conjunto de crecimiento y de decrecimiento, siempre recuerden que vamos a tener uno de los dos. No voy a tener los dos. En este caso, como la función es creciente, solamente voy a tener para arriba. Y es creciente en todo su dominio. Y nosotros sabemos que el dominio era 7 medios, 7 medios, la asíntota 3, hasta el infinito positivo. Y de decrecimiento no hay. Si hubiera sido toda decreciente, era desde la asíntota, o como depende lo tenga, hasta el infinito, o del infinito negativo hasta la asíntota, depende cómo queda. Pero tengo que analizar esas cosas.